Tenían las declaraciones del secretario Kerry con relación a este tema, esta controversia con Carnival, que no permite a cubanos residentes en el exterior que viajen en los cruceros a la isla. Hay dos cubanos específicamente, Amparo Sánchez y Francisco Martí, que presentaron una demanda. Sigo aquí con los invitados en el estudio, Marcelino Millares, Orlando Gutiérrez, también Oscar Peña, y desde Palm Beach, vía Skype, la doctora, la abogada especialista en derechos civiles, Lida Rodríguez Tacef. Comienzo con usted, doctora. El tema de Carnival que no permite a los cubanos residentes en el exterior que viajen en los cruceros. Escuchábamos ahora las declaraciones del secretario Kerry. Desde el punto de vista de los Estados Unidos, esta línea de cruceros opera en los Estados Unidos, tiene que regirse por toda una serie de leyes estadounidenses. ¿Están violando leyes en Estados Unidos? Ellos efectivamente se tienen que regir por las leyes estadounidenses, pero en este caso también está en juego las leyes extranjeras, las leyes de un país soberano, la isla de Cuba, que como otros países soberanos que tienen un régimen comunista, socialista o totalitario, como el norte de Corea o ya sea China o Kuwait, son países que tienen todo el derecho de imponer sus leyes y como son soberanos hay que respetárselas. Entonces, la pregunta aquí es, si esto ocurriera, por ejemplo, en otro estado de los Estados Unidos, en el norte de Carolina, una discriminación, por ejemplo, en contra de los gays o en contra de los hispanos, ¿eso se permitiría? La respuesta es rotundamente no. Pero aquí lo que está ocurriendo es que Carnival no está tratando de discriminar. Ellos están simplemente rigiéndose por leyes extranjeras de un país soberano que tiene todo el derecho de tener sus leyes soberanas, aunque a nosotros no nos gusten. Doctora, entendí perfectamente su explicación, pero insisto en lo mismo. El alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Jiménez, se ha dicho que va a consultar con sus abogados para determinar si Carnival específicamente está violando el Código de Derechos Humanos del condado al discriminar por nacionalidad. ¿Usted cómo lo ve? Yo lo veo muy mal para ellos porque aquí la ley del condado o la ley estadounidense, sea la que sea, tiene sus límites y Carnival, la respuesta de Carnival es que ellos no están discriminando y ellos simplemente están haciendo cumplir leyes extranjeras a las que ellos tienen que regirse. El alcalde va a tener una batalla bastante difícil tratando de argumentar de que aquí él puede regular a Carnival con leyes, ordenanzas, leyes locales, municipales de Miami-Dade y que puede prohibir que Carnival haga vigentes leyes extranjeras. Yo creo que el alcalde se está metiendo un poquito en la política extranjera y él no tiene el control sobre lo que ocurra en Cuba y por eso no puede decir que Carnival está discriminando. Ahora, le pregunto, ¿y esto no sería tal vez una política correcta por parte de Carnival, dejar que esos dos cubanos, Amparo Sánchez y Francisco Martí u otros más, ingresen al buque, al crucero, viajen hasta Cuba y que las autoridades cubanas sean las que se encarguen de prohibirles la entrada? Eso sí funcionaría si Carnival como empresa no está violando las leyes. Al entrar al puerto cubano, si ellos, al tener pasajeros que ellos saben que están en contra de la ley cubana, si Carnival en ese caso no estuviera en sí violando las leyes cubanas y las normas cubanas, entonces poniéndose en riesgo de que Carnival también esté sujeto a violaciones de las leyes cubanas. Si esto fuera solamente dejarle la oportunidad a estas dos personas de definir su destino y de entrar a ese puerto y dejar que las autoridades cubanas los arresten, los detengan o los devuelvan, eso es una cosa, pero lo que está ocurriendo aquí es mucho más complejo y arriesga a Carnival a estar violando leyes cubanas y también arriesgaría a los otros pasajeros en esa nave que tuvieran que probablemente ser volteados y regresados a aguas internacionales. Entonces,
no es simplemente que ellos quieran manifestar o protestar y quieren llegar a Cuba a hacerlo. Es un poquito más complicado que eso. Claro, doctora, ya termino con esta pregunta que quiero hacerle. Usted mencionaba anteriormente el tema de los homosexuales con relación al aspecto legal de todo esto. Sé que usted me está dando una opinión estrictamente legal y tal vez la pregunta se sale de esto. Si no me la quiere contestar, no tiene que contestarla. Por ejemplo, desde el punto de vista de lo políticamente correcto, usted como abogada defensora de los derechos civiles, vamos tiempo atrás. Si esto hubiese ocurrido con Carnival en Sudáfrica, ¿usted cree que Carnival le hubiera permitido a negros que viajaran en el crucero? ¿O eso es políticamente incorrecto y en este caso no? No, usted tiene toda la razón en hacer la pregunta. Y la decisión aquí no es una decisión legal, sino una decisión comercial de una corporación. Si Carnival se ve en la posición de hacer algo que va moralmente en contra de su ética corporacional, ellos tienen todo el derecho de cancelar los viajes por completo. Aquí las opciones son dos nada más. O cancelan los viajes por completo, que es una decisión corporativa de ellos, o continúan los viajes y explican al público que ellos no tienen el control sobre el gobierno cubano para desistir de esta política. Entonces, no hay otra opción para ellos y ellos entonces van a tener que determinar y tomar una decisión bastante interesante, pero no es una decisión legal, es una decisión de una corporación. Y aquí lo que vale son las manifestaciones, el diálogo, pero no las demandas legales. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, por su opinión también. Lida Rodríguez Tacef, abogada de Derechos Civiles, nos acompañaba desde Palm Beach, dándonos el ángulo legal de ese tema que vamos ahora a llevar a debate aquí en la mesa. Marcelino. Mira, yo creo que un ángulo muy importante aquí es que esto va a poner de evidencia, o está poniendo de evidencia, que Cuba está violando el artículo 13 de la Declaración Internacional de Derechos Humanos, que le da el derecho a todo ciudadano de entrar y salir de su país. O sea, Cuba es una violadora de una ley superior. Por lo tanto... Que lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. No hacía falta mucho tiempo. Y posiblemente nosotros tres somos víctimas de eso, porque a mí por lo menos no me dejan entrar en Cuba. Nunca me han dejado entrar. O sea, y yo creo que ustedes tampoco nos lo dejan entrar. Así que esto precisamente va a picar y se extiende, porque Carnival ha cometido un gran error, a mi juicio. Y es el error de doblegarse a Cuba, que está violando esa ley internacional. Por lo tanto, yo creo que si legalmente se le presenta el caso como se está haciendo aquí, ese caso puede caminar incluso porque lo pueden llevar, lo pueden escalar hasta la Corte Internacional de La Haya, y ahí lo pierde Cuba, porque Cuba es una violadora de ese artículo, porque y lo está haciendo. O sea, yo creo que este es un caso que va a poner muy en evidencia de que hay algo que Cuba tiene que corregir, y Carnival puede poner la presión, y creo que si Carnival decide ir y discriminar a los cubanos, creo que Carnival va a tener un serio problema. Sí, a ver, Oscar, ¿cómo lo ves? No, sin duda es una acción discriminatoria de Carnival. Y como imagen, una pésima decisión. Pésima. Va a perder esta batalla. Es una batalla de las inteligentes que se pueden ganar. Te lo anuncio que esto está ya perdido y también, como lo decía Marcelino, obliga a las autoridades de Cuba a revisar su decreto. Que la historia del decreto está también en el temor real que tuvieron un tiempo de la penetración esta de las lanchas, la violencia, etcétera, que eso se ha superado. Hemos adquirido cultura política y ya estamos en la etapa de las ideas. Oscar y Orlando, yo sé que Oscar y Marcelino defienden la política del presidente Barack Obama hacia Cuba, tú estás en contra, pero si vamos a poner esto en una balanza, el presidente Obama, a través de esos decretos, ha modificado al menos 12 de las categorías para que estadounidenses puedan viajar a Cuba. ¿Qué hace Cuba? ¿Le niega la entrada a los nacionales? El régimen castrista, no Cuba, porque eso no es Cuba, eso es el régimen castrista. Bueno, en estos momentos es el régimen que representa Todo el mundo dice Cuba. yo no acepto esa identificación. Ese régimen no deja de ser lo que es. Es un régimen totalitario, discriminador, que oprime al pueblo cubano. Yo creo que esto nos demuestra por qué no es bueno moralmente que se invierta un país libre, que un país libre invierta
en una dictadura, porque inevitablemente se convierte en socio político y económico de esa dictadura. Y lo vemos todos los días en el campo de los derechos humanos. Las empresas que han invertido en Vietnam, que han invertido en China, se convierten en socios de ese régimen, en justificar la violación de los derechos humanos e impedir que sea censurado ese régimen. Hay toda una comunidad de intereses que protegen a regímenes como el de Vietnam, que violan los derechos humanos constantemente y nadie se entera de eso. Entonces, esto muestra claramente por qué es un error invertir en ese tipo de régimen sin que ese régimen cambie. Eso fue lo que motivó la campaña de sacar inversiones de África del Sur, precisamente eso, que los que invertían allá se convertían en socios, precisamente, del régimen del apartheid en sus políticas discriminatorias. Es un apartheid. Dentro de África. Tengo que ir a la pausa. Voy a la pausa, regreso acá con los invitados y vamos a hablar del tema de Miami Beach y el consulado. Una votación 4-3 cerrada. La comisión dijo no hay consulado en Miami Beach. Tenemos el análisis al regreso. Quédese con nosotros.